Continuamos nuestro diálogo con Leonora Spuro, abogado, pero estudiosa de los temas internacionales, es profesora universitaria también. El tema de los refugiados, hay una aclaratoria que hay que hacer porque hubo una declaración del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados. Refugiado es aquel que tiene que salir del país por alguna circunstancia, distinto al migrante que se va por propios medios y por propia voluntad y que reclama protección de los estados. Hubo una aclaratoria del Alto Comisionado. ¿En qué consistió esto? Sí, el Alto Comisionado emitió originalmente una declaración donde establecía que a los venezolanos se les iba a conceder el estatus de refugiado. Eso obviamente creó una ola de reacción en redes sociales y en medios de comunicación internacionales porque el estatus de refugiado se otorga normalmente en situaciones donde haya existido un desastre natural que haya obligado a las personas a moverse de un país a otro en casos de extrema crisis política o en casos de guerra o conflicto armado. Que además obliga al Estado que recibe una serie de atribuciones. Correcto. Normalmente cuando se le reconoce el estatus de refugiado a los nacionales de un país que están huyendo de unas circunstancias determinadas, el Estado receptor tiene la obligación de recibir a esos refugiados, de establecerles ese estatus de refugiados y de, en este caso, colocarlos en campamentos, que es un tema que vamos a tocar, porque a diferencia del asilado político o del inmigrante legal, que es un inmigrante que puede ser por trabajo, puede ser por familiar de un nacional de otro país, en el caso del el refugiado es recibido en el país receptor temporalmente, es decir, no es con miras a que él se convierta en un residente permanente, sino es un estatus especial de no residencia, es decir, los refugiados no pueden trabajar en los países donde ellos están recibidos con estatus de refugiado, salvo en determinadas condiciones muy específicas. Lo que normalmente ocurre es que se establecen unos campamentos temporales, los refugiados se colocan en estos campamentos temporales y allí las Naciones Unidas, a través del Alto Comisionado y también incluso de funcionarios del gobierno del Estado receptor, se encargan de coordinar los campamentos, de darles manutención a los refugiados mientras estén ahí temporalmente, con miras a que después ellos sean repatriados una vez la situación que ocasionó la crisis y que los obligó a irse de su país de origen cese. Es dramática la situación de los venezolanos en muchos países, inclusive de rechazo por la forma en que está llegando, ¿no? Claro. Lo curioso del caso venezolano es que muchas de las personas que se están yendo del país es con mira a convertirse en inmigrantes legales, no con miras a entrar dentro de este estatus de refugiado, y por eso fue que se generó toda esta ola de temor y dudas con relación a la declaratoria. Y posteriormente el Alto Comisionado hizo una aclaratoria, que es que el caso particular de los venezolanos tiene que ser analizado casuísticamente. Es decir, una vez un Estado recibe a un venezolano, él va a evaluar cuál es la intención del venezolano. Si el venezolano quiere emigrar de forma legal, el Estado puede decidir de forma voluntaria si le otorga o no le otorga la residencia. Más si ese venezolano está viniendo temporalmente, empujado, impulsado por las circunstancias de dificultad que está viviendo y no tiene forma de regularizar su estadía en el país, probablemente a esa persona se le va a otorgar el estatus de refugiado. Ahora es interesante esta extensión universal de protección de derechos humanos en todas las situaciones. No hay como un imperativo para que los estados ayuden a darle dignidad a cualquier persona en cualquier momento, sobre todo cuando hay políticas oficiales agresivas hacia el ciudadano, ¿no? Es correcto. Hay que aclarar que evidentemente las violaciones a los derechos humanos solo pueden ser cometidas por los estados, pero los estados pueden cometer violaciones de derechos humanos contra ciudadanos de otros países cuando están dentro de su territorio. Y es por eso que los estados se cuidan mucho con el trato de los inmigrantes, particularmente los inmigrantes ilegales o los refugiados que huyen de conflictos, no solamente el caso venezolano, podemos hablar también de, bueno, casos África o donde vemos una gran movilización, incluso el Medio Oriente ahorita, el tema de Siria, que el tema sirio, que ha generado una gran ola de refugiados. Podemos ver que el trato que se les está otorgando a los refugiados es muy cuidadoso, o sea, no es simplemente el Estado deporte, no. Los estados, cuando ocurren estas situaciones extraordinarias que obligan a las personas por el mismo derecho al libre tránsito y a la libre circulación, no se le puede violar el derecho de por ejemplo, prohibirle el paso si están en tránsito hacia un país receptor. Entonces, ahí vemos que el tema de los refugiados se une al tema de los derechos humanos, se une al tema de la responsabilidad. Es distinto, como tú señalabas, del asilo, porque el asilo es por persecución política, es correcto, que puede ser una embajada en un territorio, y hay también una serie de tratados exclusivos para asilo político. Sí, es correcto. El tema del asilo es muy interesante porque solamente se otorga en circunstancias muy específicas y cada Estado tiene soberanía para determinar cuáles son las condiciones por medio de las cuales el Estado otorga o no otorga el asilo político. Ahí, por cierto, la situación de Assange en Londres
Ya Sí. son varios años en que está en una embajada, Sí. porque no basta con que esté en la embajada, sino que el gobierno sede le permita salir a otro estado, Es que correcto. es el famoso salvoconducto, ¿no? Sí, normalmente cuando los salvoconductos se pueden establecer, por ejemplo, en estos casos como el de Assange, donde te otorgan asilo en una embajada para tú poder transitar al país que te otorgó el asilo en la embajada, para tú poder tener un cierto grado de movilidad, porque a fin de cuentas permanecer exclusivamente dentro del territorio de la embajada es una cierta forma de restricción a tu libertad de tránsito, ¿no? Y en esta materia de derechos humanos, violadores de derechos humanos, algunos estados en muchas partes del planeta, ya hay instancias internacionales donde llevarlos, ¿no? Sí, claro. Ahorita, bueno, por ejemplo, en casos de violaciones de derechos humanos hay varias instancias a las que puede recurrir un ciudadano. Podemos hablar, por ejemplo, del establecer investigaciones por parte de los respectivos consejos, de los respectivos comités. Hay un comité de derechos humanos, distinto al Consejo de Derechos Humanos, cuya única función... En la ONU, ¿no? Sí, de las Naciones Pero Unidas. también a nivel regional. No, a nivel regional también ante la Organización de Estados Americanos puedes ir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a establecer denuncias por violaciones de derechos humanos o ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de que ya tú hayas superado todas las vías internas para poder subsanar una violación de derechos humanos o para poder recibir algún tipo de compensación de responsabilidad del Estado por violación de derechos humanos. Pero incluso a nivel internacional también hay vías a las que se pueden recurrir, porque incluso ahorita con el caso, por ejemplo, el caso venezolano, donde se denuncia el Pacto de San José y de cierta forma se restringe un poco la capacidad que tiene la Comisión Interamericana de conocer casos de violaciones de derechos humanos en Venezuela, se puede recurrir a las Naciones Unidas y se puede recurrir a este Comité de Derechos Humanos. No, ya hay incluso a comités tribunales temáticos. internacionales como la Corte Penal, que es reciente, pero claro, son graves delitos internacionales y ya tipificados para eso. Sí, en ese caso estaríamos hablando de derecho internacional humanitario y derecho penal internacional, donde la responsabilidad no recae sobre el Estado como entidad, sino sobre una persona en particular que puede ser un funcionario de Estado en ejercicio de sus funciones. No lo excusa tampoco. No, de ser evidentemente presidente no. o ser ministro. Exacto, puedes haber sido el ministro de Defensa o puedes haber sido el presidente de la República, puedes haber sido, por ejemplo, un alto funcionario de una fuerza de seguridad que haya tomado decisiones y que esas decisiones hayan derivado en violaciones graves Ahora a ha la habido integridad tribunales para física. casos particulares, caso Nuremberg Sí. o Yugoslavia, y uno que es la Corte para todo tipo de situación en todos los países de carácter universal, ¿no? Claro, cabe resaltar que en Nuremberg, el tribunal de la ex Yugoslavia, se constituyeron puesto que no existía la Corte Penal Internacional y tuvieron que crearse sistemas de justicia transicional especiales para atender esos casos. Más ahora que existe la Corte Penal Internacional, es la Corte quien asume el rol de investigar estos casos de graves violaciones en contra de de crímenes graves, puede ser genocidio, pueden ser crímenes de lesa humanidad. Crímenes de guerra, ¿no? Crímenes de guerra, que son violaciones a las convenciones Por cierto, de Ginebra. ¿cómo entra aquí todo el tema ecológico que es tan preocupante hoy en día con crímenes contra la naturaleza, que es lo que llaman ecocidio? Sí. Ahorita hay varias propuestas de reforma del Estatuto de Roma, que es el documento que constituye la Corte Penal Internacional, y entre esas propuestas hay varios nuevos delitos que se quieren incorporar. Podemos hablar del caso del terrorismo, podemos hablar del caso del ecocidio, y también incluso se ha estado discutiendo la ampliación de uno de los delitos que aparece tipificado, mas nunca ha podido ser juzgado, que es el crimen de agresión. ¿Podría haber una corte penal regional latinoamericana? Sí, claro que sí. Claro, para llegar a ese punto tendríamos que realmente convertir a la Organización de Estados Americanos en un organismo de integración más allá de lo político. O fuera de la OEA también podría ser. También podría ser fuera de la OEA como un órgano independiente, pero generalmente para llegar a ese punto tiene que existir una integración mucho mayor a nivel regional, porque se tendrían que establecer códigos y leyes y normativas regionales de obligatorio cumplimiento para todos los estados. Bueno, muchísimas gracias a Leonora Spurua. Es agradable siempre recorrer estos temas internacionales con criterio académico y bueno, la noticia internacional cada día es tan importante y el mundo internacional, por eso la razón nuestra de Brújula Internacional. Por cierto, el domingo comenzamos de nuevo con embajadas y embajadores, donde entrevistamos a altos responsables de la política exterior, tanto de las embajadas acreditadas en Venezuela como de venezolanos que actúan en el mundo internacional. Y vamos a tener precisamente una entrevista larga con el embajador del Sistema Económico Latinoamericano, es Javier Paulinich, quien nos va a conversar sobre la realidad de su país, pero teníamos también una pequeña entrevista con él que la vamos a pasar. Ya regresamos.